aquí en este espacio tan especial como es el Museo de Bogotá, donde me agrada mucho pues, compartir con ustedes el fruto de mis investigaciones. Me agrada mucho que haya un público muy variado, como ustedes verán, pues hay desde niños de 3 años, como yo, como Juan David, hasta personas muy mayores. Entonces pues de antemano les pido disculpas si Juan David les hace algún ruidito por ahí, pero pues ténganle paciencia, que es mi hijo y le gusta participar en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces voy a, como ya les habían dicho, y como lo dice el título de la charla, pues voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que he venido haciendo en los últimos años a partir de las investigaciones que he realizado, sobre todo con documentación de archivo muy inédita, que me ha llevado también a replantear algunas de las cosas que pues, todos nosotros seguramente hemos aprendido, tanto en el colegio como en la universidad. Ha sido un tema que me ha apasionado ya desde hace varios años, sobre todo porque precisamente cuando me metí a estudiar este tema empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que nos habían enseñado pues no eran así, simplemente que nos habíamos basado en una serie de relatos, de mitos, de leyendas, de verdades supuestas que han construido una imagen de los grupos indígenas en el momento de la conquista española, que probablemente no corresponde mucho con lo que realmente fueron esas sociedades aquí, por ejemplo, en nuestro territorio, en lo que hoy en día es la sabana de Bogotá. Entonces, al intentar reevaluar un poco toda esa información que teníamos, pues he descubierto algunas cosas que, bueno, yo ya he difundido a través de diversas publicaciones, libros que he escrito sobre el tema, pero también me gusta pues compartir un poco con la gente y sobre todo con la gente, digamos, común, no especializada, porque también nos hemos dado cuenta de que mucho de este conocimiento pues a veces se queda únicamente en unos círculos de académicos especialistas, y lo que llega finalmente al público, por ejemplo, a los colegios, ¿no? A través de la enseñanza pública normal o de la enseñanza de media y básica, pues está bastante desactualizado con respecto a las cosas que se van descubriendo. Entonces, bueno, como les decía ahora Mauricio, voy a hacer la charla de la manera pues más sencilla posible, pero si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues no duden en hacerla, incluso durante la charla. Si quieren hacerlo, pues levantan la mano y preguntan lo que quieran, y en la medida en que pues de pronto no nos desviemos mucho del tema, pues yo procuraré resolverla inmediatamente, o si no, pues de pronto lo dejamos para el final. Yo les diré si es oportuno en ese momento hablar del asunto. Y de todos modos, al final, pues si ustedes quieren, nos quedamos conversando un poco más con base ya en las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Vamos a con esto, tal vez algunos lo reconocerán, pero es una pequeña figura que han descubierto en las excavaciones arqueológicas de un sitio muy especial al cual haré referencia varias veces durante esta charla, que es el sitio de Nueva Esperanza. Es un sitio en Soacha, en lo que hoy es el municipio de Soacha, muy cerca, casi a unos metros del Salto del Tequendama. Es un sitio arqueológico muy grande, lleno de una infinidad de información que todavía se está procesando y a la cual pues haré referencia más adelante. Entonces quería poner pues esta figurita, que es de un periodo que han denominado los expertos periodo Herrera. Bueno, es un nombre que le pusieron como cualquier otro nombre, y ahorita más adelante haré un poco más de referencia a eso. Entonces, bueno, eso era solo para señalar eso. Pasemos a la siguiente. Les decía que la mayor parte de las cosas que nosotros sabemos acerca de los grupos indígenas provienen de textos como estos, de los cronistas españoles que en muchos casos fueron protagonistas de los hechos, en otros casos pues escucharon de oídas, y en otros casos simplemente pues escribieron muchos años después,
pero son esas versiones las que han trascendido y han llegado hasta nuestros días. Eso tiene mil problemas, ¿no? Mil problemas, pero son las versiones, digamos, más elaboradas y que han llegado, por ejemplo, a las escuelas y son las que nosotros aprendemos. En este caso, bueno, yo les pongo ahí la portada de un libro muy conocido entre los que trabajamos estos temas, que son las elegías de los varones ilustres de India, de un cronista que a mi modo de ver es bastante bueno, que es Juan de Castellanos, que terminó sus años en Tunja. Juan de Castellanos escribió una crónica que tiene la particularidad de haber sido escrita en verso, ¿no? Tratando de imitar un poco con la idea de la literatura épica de la época, ¿no? Digamos, más o menos el referente de esos poemas en verso era el Mío Cid, el cantar del Mío Cid, pero aquí en América se escribieron también algunas crónicas o algunos poemas épicos celebrando la conquista española, como por ejemplo la Araucana de Alonso de Ercilla, que cuenta toda la guerra entre los españoles y los araucanos, hoy llamados mapuche, en Chile. Juan de Castellanos, que era un conquistador que estuvo por la zona también en la zona tairona de la Sierra Nevada, después se volvió cura y terminó como cura beneficiado de la Catedral de Tunja. Bueno, terminó sus días en Tunja y le dio por escribir una crónica en verso que, hasta donde yo sé, es el poema más largo escrito en lengua castellana, ¿no? Son 250.000 versos, una cosa así mal contada, donde se narra todo lo que fue la conquista del territorio de la actual Colombia y algo de Venezuela, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es un texto que ha sido muy utilizado, muy trabajado. Tiene la ventaja de que este autor, él pues conoció de primera mano algunos de los hechos que cuenta, pero también lo adorna mucho, ¿no? Porque es un poema, entonces tiene que cambiar algunas cosas, algunas escenas seguramente son inventadas por él, nombres de personas, nombres de lugares. Yo he tenido la oportunidad de confrontar algunos datos y digamos que más o menos 50 por 50, digo yo, más o menos la mitad de lo que dice es cierto, para decirlo así como claramente, ¿no? 50-50, porque hay otros cronistas que cuando uno confronta con otras fuentes pues se da cuenta de que lo que dicen de verdad es por ahí un 10%, ¿sí? O menos, algunos el 1%, ¿no? Entonces a eso hay que tenerle cuidado. Pasemos a la siguiente, como por ejemplo este señor. Este es uno de los cronistas más usados, sobre todo para el caso de Bogotá, de la sabana de Bogotá y de Tunja, porque él trabajó esos dos, que se llama pues, Lucas Fernández de Piedrahíta. También fue un sacerdote, él fue obispo de Santa Marta, y el problema con Lucas Fernández de Piedrahíta es que él ya es un cronista demasiado tardío. Él escribe hacia 1688, o sea, para ubicarnos más o menos, escribe 150 años después de los hechos, ¿sí? O sea, no es para nada un testigo directo ni confiable, mucho menos. Y él elabora un relato acerca de lo que eran las sociedades muiscas, que es el relato que, digamos, mejor elaborado en el sentido literario, y por eso es el que más ha sido conocido y el más difundido y el más popular. O sea, la versión que nosotros conocemos de lo que fueron los indígenas muiscas se la debemos a Lucas Fernández de Piedrahíta, un señor que pues, no conoció para nada eso, que este es uno de los que yo diría que es más o menos el 1% de verdad lo que contiene ahí, y tiene pues detalles muy interesantes, muy bonitos, pero que nos llevan también pues, a que desconfiemos mucho de su crónica, ¿no? Él explícitamente lo dice, es decir, quiero también aclarar, para ser justo con Piedrahíta, que él advierte a sus lectores que lo que hace es un relato muy adornado, más o menos como hoy en día cuando en las películas o en las películas que tienen base histórica le dicen a uno, hemos cambiado algunos hechos, sí, en aras de hacer que la cosa sea interesante.
Bueno, él lo dice así, más o menos, dice lo mismo. O sea, yo he generado algunos diálogos, he creado algunos personajes en aras de hacerlo como más dramático, más al gusto de los lectores de la época, creo que dice él, ¿no? Y le he metido muchas cositas, pero es decir, le metió tanto que terminó creando también toda una ficción. Y básicamente la ficción que él creó fue habernos vendido la idea de que cuando llegaron los conquistadores españoles, este territorio estaba habitado por dos grandes, o por una gran civilización dividida en dos grandes estados, ¿sí? Uno al norte en Tunja y otro al sur en Bogotá, ¿sí? Y al del norte le puso ese nombre, el Saque de Tunja, y acá él lo llamó el Zipa de Bogotá. O sea, de los dos, lo cierto es el nombre del Zipa de Bogotá. O sea, en Bogotá sí se llamaba Zipa al cacique más importante, pero en Tunja no. ¿Sí? En Tunja, por ejemplo, la palabra saque, que tal vez ustedes habrán escuchado mucho en la escuela, o que todavía se oye por ahí de manera muy popular, pues saque no. En ningún documento de la época aparece que al cacique de Tunja lo llamaran el Saque de Tunja, ¿sí? Y uno rastreando, por ejemplo, a qué se debe eso, es simplemente un error de imprenta que se coló en la crónica y terminó llamándose así ese señor, recibiendo ese título equivalente supuestamente al Zipa de Bogotá, pero es solamente un error de imprenta que viene de otra crónica, que es la crónica de Pedro Simón, en la cual se basó este autor, una crónica escrita 50 años antes, que contiene unos errores de imprenta que él reprodujo y lo convirtió, por ejemplo, en el Saque de Tunja, en un nombre que realmente ese cacique no recibía, ¿no? Pero bueno, digamos, más allá del nombre y de que se inventó todos los nombres, además inventados, de los caciques que supuestamente estaban gobernando en el momento de la llegada de los conquistadores. O sea, digo inventados porque ya verán ustedes ahorita más adelante, cuando uno confronta con la documentación de la época, pues resultan siendo otros personajes, ¿no? Además de eso, pues como les decía, lo más importante es que él creó la idea de que había dos grandes estados, con unas cortes casi que al estilo español, ¿sí? Con una nobleza, con unos guerreros, con una organización sociopolítica que corresponde realmente a un reino feudal europeo, como los que él creía, había visto o había imaginado también, que estaban en continua lucha por la hegemonía de todo este territorio, el altiplano cundiboyacense en general, ¿no? Entonces él habla de batallas, él inventa escenas así como les decía, y esta portada en particular me gusta mucho porque en esta portada se contiene también, pues digamos, condensado todo eso. Ustedes verán ahí en estas, bueno, esto es un grabado, esto es hecho con base en grabados, pero ustedes ven en esos círculos ahí internamente los supuestos retratos de los caciques, de los zipas de Bogotá, y también hay otra donde se representa a los saques de Tunja, ¿sí? Pero esas figuras, esos retratos fueron tomados a su vez de otros grabados que hizo un grabador holandés para otro libro que trataba sobre los incas. Entonces simplemente los grabadores tomaron esos moldes, los adaptaron y crearon las imágenes de los zipas de Bogotá, tal como ustedes los ven ahí. Y también hay unas escenas de batallas. Aquí representan 4 batallas, pues totalmente imaginarias, que se inventó este señor. Pasemos a la siguiente. Ahí ven ustedes, por ejemplo, el retrato de Saquezazipa, cuarto zipa de Bogotá. Él establece una sucesión de lo que fueron los zipas. Este ya sería el cuarto, que fue el cuarto y último, ¿sí? El nombre de hecho está mal, ¿no? Es una mezcla que él hace entre la palabra saque y la palabra sajipa, ¿sí? Que sajipa sí es real, pero la otra parte no. Entonces, bueno, imagínense ustedes, esto fue elaborado por un holandés, un flamenco, en Amberes, que no sabía español. Entonces también tiene ese problema, ¿no? De que ellos pues
simplemente reproducían, trataban de reproducir lo que les pedían los autores. ¿Y por qué holandés? Que es una buena pregunta. O sea, porque en la época las imprentas que había en Castilla, en lo que hoy en día es España, pues eran muy malas. Y cuando la gente quería publicar un libro más o menos de buena calidad tipográfica, pues lo encargaba a los impresores holandeses. Allá había toda una industria de impresión, entonces, pero tenía el problema, por ejemplo, de eso, ¿no? De que allá pues los holandeses imaginaban escenas de América y ellos allá las grababan y publicaban esos libros. O sea, los holandeses eran muy buenos para ilustrar los libros de la época, pero ninguno de ellos estuvo por acá. Entonces ellos se basaban como en lo que les contaban o en lo que leían en el mismo texto, imaginaban las escenas y las plasmaban. Entonces el grabador holandés que hizo esta crónica, que editó esta crónica, tomó imágenes de los incas, de otro libro sobre los incas, y las plasmó acá, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es una de la batalla de Chocontá, por ejemplo, ¿no? Pues ahí nunca hubo ninguna batalla de la magnitud como o no hubo ninguna batalla, de hecho. Pero ahí está plasmada más o menos las ideas que ellos tenían. Arriba se ve, por ejemplo, la representación de un castillo, de un alcázar, que no tiene pues nada que ver con lo que realmente eran los cercados o alcázares de los indígenas, como los ellos. Es que el problema es que los españoles, por ejemplo, cuando veían las fortificaciones indígenas, los cercados donde vivían los caciques, los llamaban alcázares. Entonces al grabador holandés le decían, bueno, pinte un alcázar, o haga un grabado de un alcázar, y pues él hacía un grabado de los alcázares que él había visto en Europa, ¿sí? Y así, le decían haga una batalla. Entonces bueno, pues él como se imaginaba las batallas aquí, y como se imaginaban a los indios con plumas y tal, ¿no? Que no tiene mucho sentido realmente en lo que hoy en día hemos descubierto arqueológicamente. Sigamos. Entonces, aquí es la comparación entre la portada del libro de Lucas Fernández de Piedrahíta y la portada del libro en que se basó el grabador, que es la historia general de los hechos de los castellanos, bla, 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 de Antonio de Herrera y Tordesillas. Ese libro popularmente se conoce como Las décadas de Antonio de Herrera, ¿no? Que es de 1601. Esto es 80 años después. Entonces los grabadores tomaron allá las imágenes que ustedes ven de los incas, ¿sí? Y las utilizaron para esto. Así de sencillo. Pasemos a la siguiente. Ahí ven ustedes más claramente comparado, ¿no? Entonces arriba, por ejemplo, está en las décadas, a este costado, el original de Huayna Capac, y allá está un supuesto saque de Tunja llamado Michoa, que es exactamente igual, ¿sí? Y aquí está Sinchi Roca, uno de los incas, el segundo inca según las leyendas del Cusco, y aquí está Nemequén, el supuesto segundo Zipa de Bogotá. Además corresponden con el segundo, ¿no? El segundo inca y el segundo Zipa. Entonces le cambian un poquito, le ponen plumas al otro, pero la posición de los brazos, todo, o sea, la composición de la figura es exactamente igual, ¿no? Y así podríamos comparar a todos los demás, son 12 en total, ¿no? Ahora, ustedes en la propaganda de la conferencia habrán visto que yo puse eso ahí, pues les mandé las imágenes para que las vieran, pues a propósito también, ¿no? Para que ustedes, porque esas son las imágenes que van quedando en el imaginario popular, ¿no? De todos modos, ¿no? Y a veces pues es casi imposible ya desterrar eso de ahí, y tampoco es la intención hacerlo, pero para que ustedes se den cuenta también que mucho de lo que nosotros conocemos y sabemos está basado en ese tipo de cosas, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos libros publicados, impresos, que pueden servir como una fuente mucho más confiable, como por ejemplo este es un ejemplar de la gramática en la lengua general del Nuevo Reino de Granada, que está este ejemplar en particular. Hay muy pocos, sobreviven muy pocos, sobreviven como 5 o 6 ejemplares en todo el mundo, en diferentes bibliotecas del mundo. Aquí en Colombia tenemos como 3 que se han salvado, 3 o 4. Este es uno de ellos y está en la biblioteca de la Universidad del Rosario, en el archivo histórico de la Universidad del Rosario. Es un libro importantísimo porque
porque es un libro que se utilizaba para la enseñanza de la lengua muisca a los sacerdotes que iban a servir de curas doctrineros en los diferentes pueblos. Bueno, eso es toda una historia también aparte, pero con libros como estos es que, por ejemplo, es que nosotros hoy en día hemos logrado reconstruir elementos tan importantes como la lengua, o intentar reconstruir la lengua que se hablaba aquí en la sabana de Bogotá en el momento de la llegada de los conquistadores españoles. Libros como estos también nos han mostrado la variabilidad de esas lenguas, porque también tenemos una idea muy homogénea de lo que eran estos grupos indígenas, y resulta que gracias a esto hoy en día sabemos que existía una variedad lingüística muy importante en todo el altiplano cundiboyacense. De hecho, estos libros realmente resultaron en un gran fracaso. O sea, como digamos, el proyecto que tenía la corona española para que los sacerdotes aprendieran la lengua muisca y enseñaran el catecismo en lengua muisca fue un absoluto fracaso al final, porque existía tal cantidad de lenguas aquí en un espacio tan pequeño como el altiplano cundiboyacense, que los sacerdotes terminaron aprendiendo la lengua de Bogotá, que era más o menos la de los pueblos que hoy en día corresponden a Funza, Fontibón, ¿sí? Esa parte, pero cuando se salían de la sabana de Bogotá ya no les servía, les tocaba aprender otras lenguas, ¿sí? Entonces al final, con el mismo avance de la castellanización de los indios, este proceso pues se detuvo, porque ya la mayoría de los indígenas hablaban español. En la fecha de este texto, que si ustedes la ven ahí es 1619, ya para esta época la mayoría de los indígenas hablaban castellano, entonces no era necesario evangelizarlos en su lengua nativa, ¿no? Pasemos. Y esta es la otra fuente que tenemos hoy en día. Bueno, además de los documentos, además de algunos textos inéditos. Bueno, olvidaba decirles que, por ejemplo, en el caso de la gramática, de que existen muy pocos documentos sobre la lengua indígena en todo el mundo, como les decía, pero se han descubierto recientemente algunos. Por ejemplo, en bibliotecas como la de Oxford, en Inglaterra, el año pasado, antepasado, descubrieron unos nuevos documentos sobre la lengua muisca. Es decir, todavía hay por ahí cosas que no hemos encontrado, a pesar de haber buscado mucho, y que nos siguen pues aportando datos para reconstruir toda esta historia tan apasionante, ¿no? Bueno, y lo otro a lo que les hacía referencia son las excavaciones arqueológicas. Ustedes pues tal vez conocerán esto, y los que no pues les cuento rápidamente. En el año 2016-2017 se iba a construir una subestación eléctrica cerca de Soacha, cerca del Salto del Tequendama, y se descubrió que en ese sitio había una gran concentración de material arqueológico. Se tuvieron que detener las obras durante 2 años más o menos, porque el sitio resultó siendo tan grande, de una extensión, no sé, como de 2 o 3 campos de fútbol. Es el sitio arqueológico más grande que se ha encontrado hasta el momento en Colombia. Pues a simple vista es simplemente un potrero, ¿no? Pero en su interior contenía una gran cantidad de material arqueológico de todo tipo: cerámica, líticos, huesos, tumbas, etc., huellas de poste, material microscópico, que permite establecer una secuencia de casi 2000 años ininterrumpidos de habitación de ese lugar, ¿sí? Entonces nos permite conocer cuál fue el origen y desarrollo de una aldea, de una pequeña aldea que llegó a crecer hasta conformar un poblado más o menos habitado, pues más o menos densamente habitado, y después decae hasta poco antes de la llegada de los conquistadores españoles. Es decir, cuando llegan los conquistadores españoles a este punto en particular, el sitio aparentemente había sido abandonado, ¿sí? O sea, ya ahí no había nada, pues ya la gente no habitaba ahí. Entonces eso quedó ahí quieto hasta hace pocos años, hace 3-4 años, que se descubrió y se excavó, y produjo un volumen de información tan grande que, bueno, se calcula que ahí hay trabajo
por varias décadas para interpretar toda esa información que hay ahí, ¿no? O sea, eso está, hoy en día ustedes pueden ir a Soacha y hay un museo que crearon con algunas de las piezas que hay ahí, porque eso fueron camionados, ¿no? Completos de piezas arqueológicas y de tumbas, de huesos, de todo tipo de cosas que todavía están siendo analizados, y ahí se van a demorar muchos años analizando, pero que ya permiten establecer más o menos una secuencia de desarrollo, y es a lo que me quiero referir. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces les decía que muchas cosas han sido reevaluadas. Este mapa, de pronto algunos de ustedes lo conocen, y ya da como pesar volverse a referir a él, porque ya muchos lo han criticado, le han hecho muchas correcciones, hasta el punto de que ya no vale la pena seguir. O sea, es como ya no más, sí. O sea, ya. Esto fue un mapa que elaboraron dos investigadoras, Ana María Falchetti y Clemencia Plazas, en 1972, como ustedes ven ahí, cuando se tenía todavía la idea basada en Piedrahíta de que existían dos grandes confederaciones de cacicazgos, ¿sí? Una al norte, pues el Sacazgo de Tunja, y otra al sur, que sería la zona que a nosotros nos compete, pero ya en ese momento se estaban dando cuenta, pues, si ustedes ven ahí esa parte como rosadita, que son territorios independientes, o sea, cacicazgos independientes, que no sabían dónde clasificar, si con Tunja o con Bogotá, y al final optaron por decir que eso eran independientes. Bueno, si tuviéramos que hacer un mapa hoy en día, aunque ya no se podría hacer de esta manera, tendríamos que extender el territorio rosado a todo, ¿no? O sea, todos eran independientes en últimas. O sea, el dominio que ejercía, por ejemplo, Bogotá, se limitaba únicamente a este pedazo de la sabana, ¿sí? Pero si nos salimos de ahí, ya Guatavita, y otro, Ubaté, Susa, por acá Ubaque, Fusagasugá, bueno, eran caciques independientes unos de los otros, y no estaban todos sujetos a un solo personaje, que era el Zipa, en este caso del sur, o el Saque de Tunja. En el territorio del norte es todavía más dramático, es decir, parece que, por ejemplo, Sogamoso y Duitama, que quedan tan cerquita, eran dos caciques independientes y muy poderosos, tal vez más que el de Tunja, ¿sí? Y cosas así. Entonces ya hoy en día tendríamos que reconstruir este mapa. Y el otro tema sería que no podríamos trazar una línea tan exacta, ¿sí? Es muy importante entender que la forma de territorialidad de los indígenas y, pues, digamos, de muchos pueblos no occidentales antes de la creación del Estado-Nación no era así. Es decir, hoy en día el mapa mismo, la idea misma de un mapa donde uno puede trazar claramente la frontera, aquí una raya, ¿sí?, que me separa a mí, que soy de este país, es una idea del Estado-Nación del siglo XIX. No es una idea de esta, tal vez ni siquiera era una idea en la Europa medieval o en la Europa del Renacimiento de esta época. No tenía mucho sentido, aunque ya se hacían mapas de esa manera, pero en el territorio indígena americano mucho menos, porque los territorios estaban entremezclados unos con otros, y los que hoy en día han intentado volver a hacer este mapa pues han fracasado, porque no sabemos dónde trazar la raya, ¿sí? No sabemos si hacia el norte, eso que llaman aiguanes o tuneos, musos, panches, o sea, esos grupos que se dibujan hacia por fuera del territorio, probablemente tenían muchos vínculos y no sabemos hasta dónde era, ¿sí? Hasta dónde llegaron los que llamamos muiscas, y dónde empiezan, por ejemplo, los musos, o hasta dónde llegaron por el norte y dónde empiezan los guanes o dónde empiezan los tuneos. De hecho, hay autores hoy en día que consideran tuneos, guanes y muiscas como la misma cosa, por ejemplo, ¿no? Como que ahí no tiene sentido. Si ustedes ven los mapas de los países que han sido colonizados por Europa, bueno, en el caso nuestro no es tan dramático, pero es igual. Pero si ustedes miran un mapa, por ejemplo, de África, verán países que son cuadrados, literalmente, ¿no? Porque simplemente hicieron así, se sentaron con un mapa y trazaron así, este pedazo para Francia, este cuadradito se lo damos a Bélgica, este para Alemania, este para Inglaterra, sin respetar lo que eran los territorios ancestrales tradicionales, ¿no? A nosotros aquí, por ejemplo, nos pasa
grupos indígenas que viven en las fronteras como los guayú, antes llamados guajiros, que pues viven en Colombia y Venezuela, ¿no? O sea, ahí no hay frontera para ellos, y así sucesivamente. Entonces, imponer una frontera a los muiscas es imponer una idea del Estado-Nación del siglo XIX y del siglo XX que no tiene sentido para la época. Sigamos. Bueno, esta es una pequeña crítica al museo, porque aquí encima nuestro está precisamente ese mapa, ¿no? Ese es el Museo de Bogotá. Sí, y el señor que está allá arriba es Juan David, ¿no? Está ahí precisamente señalando. Ese es usted. Entonces, como ven, digamos, es una amable crítica porque realmente deberíamos romper esa idea de los mapas de esa manera, pero didácticamente funciona. O sea, digamos que la idea es que pues yo entiendo que de todos modos muchas de estas cosas es difícil explicársela a los niños, aunque yo creo que los niños no son tan tontos y pueden entender que no es posible trazar ese tipo de rayas y esas cosas, pero que además no tenemos claro realmente cuáles eran las fronteras. Lo que ustedes ven representado aquí son literalmente las fronteras que establecieron los conquistadores españoles entre las provincias de Santa Fe y Tunja al norte. O sea, son fronteras coloniales, son fronteras establecidas por los colonizadores que dijeron: vamos a dividir este territorio en dos pedazos. Uno se lo damos a Tunja, la jurisdicción de Tunja, al Cabildo de Tunja, y otro se lo damos al Cabildo de Santa Fe. Pero son jurisdicciones establecidas así sobre un mapa arbitrariamente, y todos los indígenas que quedaron dentro de ese territorio fueron llamados muiscas. Entonces, esa es la idea, esa para mí es una idea muy importante. Todos estos grupos se autodenominaban de maneras diferentes, por cada valle, sobre todo por las cuencas de los valles. Entonces tenemos el Valle de Guatavita, el Valle del Río Bogotá, bueno, las diferentes cuencas y diferentes valles donde ejercían su poder ciertos jefes indígenas, caciques. La identidad para ellos se refería a ese pequeño territorio, pero ellos no tenían una conciencia de conformar una etnia llamada muiscas. Eso es una creación, una invención de los españoles y de nosotros. Nosotros los bautizamos así, los españoles los bautizaron así, nosotros hemos seguido con esa idea de que existía un pueblo muisca, ¿sí? Que se autodenominaba así, que compartía unas características comunes y que tiene, y bajo una idea como de homogeneidad, ¿no? De que todos tenían las mismas costumbres, la misma lengua, la misma religión, que es la idea del Estado-Nación de nuevo del siglo XIX, que la proyectamos hacia allá. Eso tiene una explicación y es esa precisamente. O sea, ahora que estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia, cuando se dio la independencia de Colombia, necesitábamos un mito fundacional de la nación, y los muiscas fueron ese mito. Sí, los primeros historiadores, digamos, ya modernos, que se interesaron por ese tema, reforzaron y precisamente tomaron la crónica de Piedradita, que era la que más cuadraba con ese mito del germen de la nación. Entonces, de alguna manera, para nosotros los muiscas cumplen el mismo papel que los incas para el Perú, que tienen el mismo problema. O sea, que también es un montón de grupos que son muy heterogéneos, pero que se han unido bajo... Bueno, allá por lo menos había una unidad política, ¿sí? Que era el imperio del Tahuantinsuyo, que da de alguna manera cierta coherencia al mito de la nación peruana. Pero en el caso de México es más complicado, porque en México sí no había una unidad, pero eso fue una ficción que crearon en el siglo XVIII, bajo la idea de que había habido un imperio llamado el Imperio Azteca. De hecho, Azteca se utiliza hoy en día en los partidos de fútbol por los comentaristas deportivos como sinónimo de mexicano, ¿no? Y funciona, ¿sí? Azteca, pero no, la mayoría de los mexicanos no tenían nada que ver con los mal llamados aztecas, que hoy en día sabemos que se llamaban, eran nahuas, y que además el imperio, ese imperio entre comillas era otra cosa muy distinta, era una alianza entre tres grupos, ¿sí? Que se turnaban el poder. Bueno, eso es bastante sofisticado, y no tenían una unidad territorial, y el territorio que ellos ocupaban y controlaban era lo que corresponde únicamente a la parte del centro de México, que es muy pequeñito,
¿sí? Y tenían algunos territorios por ahí dispersos, pero todo eso se homogenizó y tal, y aquí nosotros hemos hecho más o menos el mismo ejercicio, porque eso era fundamental para crear la idea de la nación, de una nación con una lengua, con una religión, con un territorio claramente delimitado sobre el que se ejerce una soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge la idea de los muiscas. Pasemos. Sin embargo, el término muisca... Sí. El término muisca se sigue utilizando hoy en día técnicamente para referirse a un estilo de cerámica. ¿Sí? Digamos, entre los arqueólogos, pues también eso es una necesidad de la misma disciplina arqueológica. Hay que ponerle nombre a las cosas. Entonces, a una cerámica que tiene ciertas características se le denomina muisca. Y lo muisca se ha dividido también en diferentes fases y periodos, pero quiero resaltar entonces que hoy en día, ya entre los especialistas, cuando hablamos de muisca nos referimos, es una referencia a un estilo cerámico y a una zona geográfica. ¿Sí? Es una referencia puramente geográfica, no es una referencia cultural o étnica. ¿Sí? O sea, ya no hablamos de la cultura muisca, por ejemplo, aunque se sigue usando, y a veces uno se le sale decirlo así, ¿no? Sino del territorio y del estilo cerámico, que es un estilo muy claramente definido, que corresponde, por ejemplo, a este tipo de vasijas, ¿no? Sí. Una preguntita. Digamos que siempre he tenido como esta confusión entre los chibchas y los muiscas. ¿Los chibchas sí serían considerados como cultura? No, tampoco. Bueno, el cuento es largo, pero lo resumo. El cronista Pedro Simón mencionó en algún momento que la lengua que se hablaba en la sabana de Bogotá recibía el nombre de chibcha. De hecho, hay un debate entre los lingüistas sobre si debemos seguir llamando a esta lengua como lengua muisca, como hacemos hoy en día, o deberíamos retomar la denominación chibcha, porque Simón dice claramente, chibcha es la lengua, se llama la lengua. Bueno, lo que pasa es que después los investigadores, los primeros antropólogos e investigadores tomaron la denominación chibcha para referirse a lo que hoy en día llamamos, a todos los grupos del altiplano, los llamaron los chibchas, ¿sí? Pero más o menos desde la década de los 70 se propuso que se usara la denominación chibcha para referirse a una familia lingüística que agrupa a muchas lenguas que van desde Centroamérica, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kogi, los Barí, los llamados motilones y por supuesto los muiscas. Todos hablarían lenguas que pertenecerían a una familia bautizada chibcha, en honor a eso que le digo. Entonces, pues hoy en día técnicamente cuando se habla de chibcha se refieren a una familia, a una macrofamilia lingüística que agrupa muchas lenguas, incluso algunas de ellas que todavía se siguen hablando, ¿no? Como el tuneo o uwa, el uwa por ejemplo, es una lengua viva todavía que pertenece a esa familia lingüística. Entonces esa es la historia de la... ¿Y cómo se llamaría entonces la etnia que dices que no se deben llamar muiscas, sino el territorio? ¿Cómo se llamaría? Porque uno siempre habla de la cultura muisca. Sí, cosas. Pues es que no sabemos cómo se autodenominaban ellos, ese es el problema, ¿no? Y en últimas muchos han dicho, bueno, como tampoco sabemos cómo se llamaban ellos, pues sigámoslos llamando muiscas, ¿qué más hacemos? Entonces, es decir, lo que uno encuentra en los documentos de la época, en los testimonios de los mismos indígenas, es que ellos, por ejemplo, dicen, somos los guatavitas, ¿sí? Somos los huaques, somos, así, se hacen referencia como a su patria chica, digamos hoy en día, pero no utilizan una denominación común para todos los del altiplano cundiboyacense. Entonces, bueno, ha habido debates entre los especialistas sobre si debemos ponerles otro nombre o qué, pero es que el problema es que no sabemos, o sea, de hecho no había un nombre común, entonces también cualquier nombre que nos inventemos es igualmente equivocado, ¿sí? Cualquier nombre que nos inventemos es igualmente equivocado.
Entonces, pues digamos que por costumbre seguimos diciendo que los muiscas habitaban el altiplano cundiboyacense, pero es ya, o sea, sabemos que estamos equivocados al decir eso. Sin embargo, lo seguimos usando así. De hecho, yo sigo usando, o sea, yo en el título de la conferencia seguí usando la palabra los muiscas. Aquí es un poquito más correcto porque de todos modos la palabra muisca quiere decir hombres, ¿no? Pero solamente en la sabana de Bogotá. ¿Sí? Ese es otro punto, que se argumenta que se utiliza la denominación muisca porque eso quiere decir ser humano u hombre, lo cual es muy coherente, pero hay que aclarar que eso solamente era en la lengua de Bogotá. ¿Sí? Si fuéramos a Sogamoso, a Duitama, ya tenían otra palabra para referirse al ser humano, entonces deberíamos usar esa palabra, lo que pasa es que no la conocemos. Lo que sí sabemos es que era otra lengua. ¿Sí? Entonces, digamos que es un problema que hasta en este punto de la investigación es un problema que no podemos resolver todavía. ¿Sí? O sea, en la ciencia pasa eso. Nos damos cuenta que hay problemas, o sea, en la física, en todas las ciencias pasa que bueno, ya es un avance entender que hay un problema. ¿Sí? Ahora resolverlo, pues vendrán las siguientes generaciones, de pronto algún día encontremos unos documentos, alguna cosa que nos permita averiguar cuál era el nombre que ellos recibían en cada lugar, porque lo que sí sabemos es que cada lugar recibía un nombre diferente, ¿no? Bueno, sigamos. Esta es la cronología que se maneja hoy en día, entonces, como les decía, para el altiplano, para la sabana de Bogotá, más específicamente, es la que usaron en Nueva Esperanza, ¿sí? Para ubicar cronológicamente los hallazgos. Entonces, lo que yo quería, con la línea de abajo, si ustedes vieran más o menos, que ese círculo rojo que hay allá al final, es el pedacito que conocemos, o que medio conocemos, ¿sí? Porque todo en la sabana de Bogotá y mejor dicho, el altiplano cundiboyacense hasta ahora sabemos que tal vez estuvo habitado hace más de 20.000 años, ¿sí? O sea, según los últimos descubrimientos, el hombre llegó a América alrededor de hace unos 30.000 años y seguramente rápidamente llegó aquí también a Sudamérica. Esto tuvo que ser un corredor. Ahora, no sabemos cuándo ascendió aquí a la cordillera, ¿no? Antiguamente creíamos, porque los hallazgos más antiguos de restos humanos, creo que hasta el momento se han hallado acá, en la sabana de Bogotá, ¿no? Pero digamos es una distorsión porque simplemente es que no hemos encontrado en otras partes. Había seres humanos viviendo hacía miles de años en otros lugares, pero aún no los hemos encontrado, sus restos materiales. Pero hay evidencia física, por ejemplo, de ocupación de la Amazonía, de las tierras bajas, de las costas, desde miles de años antes de la ocupación de la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá, hasta ahora los vestigios que hay nos llevan a unos 13.000, 14.000 años, mal contados, ¿sí? Pero yo puse ahí 20.000 porque no sería raro que encontremos más vestigios. Entonces, esto debería ser una línea abierta, digamos, porque no sabemos exactamente cuándo llegaron, pero lo cierto es que durante todo ese periodo que llamamos precerámico, la sabana de Bogotá fue habitada por grupos de cazadores y recolectores, que eran unas sociedades pues, muy igualitarias, que no tenían jefaturas, que practicaban la recolección y la cacería, donde bueno, se manejaba todo por vínculos de parentesco. Lo importante es que no existía una autoridad establecida, ¿no? O sea, no existían todavía los famosos caciques, y no hay evidencias de cerámica, ¿no? La cerámica, o sea, en arqueología los especialistas se refieren mucho a la cerámica por una cosa muy sencilla, y es que la cerámica se conserva muy bien. Seguramente usaban utensilios de 1000 materiales que estaban a su alcance, pero la cerámica y la piedra, ¿no? se conservan muy bien. Entonces, por eso en Europa, por ejemplo, se hablaba de la edad de piedra y existía esa idea que se plasmaba en la cultura popular en series como Los Picapiedra, ¿no? De que todo era de piedra, ¿no? Y entonces aquí también nosotros estamos muy sesgados por la cerámica, ¿no? Porque se conserva muy bien, es lo que es bonito para poner en los museos y tal, pero existe otra gran cantidad de evidencias de cómo era la vida en esta época, que no necesariamente ni siquiera son visibles, porque son microscópicas, por ejemplo, ¿no? Que es lo bueno hoy en día que podemos. Entonces, bueno, después de ese gran periodo precerámico, ya llega ese pedacito, sería esto,
Entonces llegamos acá más o menos al año 400 antes de Cristo, ¿sí? Cuando aparecen las primeras evidencias de cerámica en la sabana de Bogotá, ¿sí? Y ahí se arranca ese periodo que corresponde a las primeras aldeas que se van formando. Ya hay evidencias de formación de aldeas, de asentamientos más permanentes, pueden ser todavía itinerantes, digamos, practicar por ejemplo una agricultura de roza y quema, que es una agricultura nómada, llamémosla así, ¿sí? Que va cambiando, rotando de territorio, pero ya hay como unas aglomeraciones más grandes y visibles de seres humanos que dejan muchas huellas en el terreno, sobre todo cerámica. Entonces, ese periodo lo han llamado Herrera simplemente porque las investigadoras que plantearon eso usaron una cerámica que encontraron junto a la laguna de la Herrera, en el municipio de Mosquera, ¿sí? Entonces le pusieron así, o sea, uno como investigador tiene derecho a ponerle el nombre que quiera, entonces ellas le pusieron Herrera, ¿sí? Son los Herrera, y incluso se llegó a hablar de la cultura Herrera, ¿no? También, y cosas así, pero pues es como si nosotros definiéramos una cultura a partir de un vasito, ¿no? Entonces, bueno, esos vasos, esa cerámica tiene ese estilo, pero no quiere decir que toda la cultura esté determinada por eso. Entonces, bueno, la cerámica Herrera, para ser más precisos, ¿sí? Empieza a cambiar alrededor del año 200 después de Cristo. Este es un periodo que dura, como ustedes ven ahí, 600 años. Arriba yo puse la cronología cristiana, ¿no? Para que nos ubiquemos. Entonces, ahí estamos hablando más o menos del periodo de la República y el inicio del Imperio Romano en Europa, ¿no? Más o menos, para que nos ubiquemos. Ahí está la rayita punteada, es el nacimiento de Cristo. Estábamos aquí en el periodo de Herrera, cuando nació Cristo, o cuando estaba Augusto gobernando en Roma, ¿no? El primer emperador, ¿sí? Y en el siglo III, entonces, ya empieza lo que los investigadores han llamado el periodo muisca temprano, que tiene unas características en la cerámica. Digamos, el periodo llamado muisca está dividido en temprano y tardío, ¿no? Pues, sí, o sea, lo más antiguo y lo más reciente. Entonces, el temprano termina hacia el año 1000, y ahí se inicia el periodo llamado muisca tardío, que es el que corresponde a lo que conocieron los españoles, ¿no? Más o menos es el estilo de cerámica, las costumbres, el tipo de viviendas, de tumbas que ya conocieron los españoles y del cual tenemos testimonio. Pero los muiscas, perdonen que siga usando la expresión, pero los muiscas no se acabaron con la conquista. Ahí está el año de la llegada en la rayita verde, si se alcanza a ver allá arriba, 1537 es cuando llegan los conquistadores, llega la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahí no se acabaron ellos, pero sí cambia el estilo de cerámica, porque ya empiezan, por ejemplo, a producir ollas pues con influencia europea, con materiales europeos y con técnicas europeas. Ese es el periodo que se llama colonial. Pero es interesante que los grupos indígenas del altiplano pues no desaparecieron así de la noche a la mañana, que continuaron durante por lo menos un siglo más con sus costumbres, por lo menos durante 100 años más, y siguieron incluso elaborando cerámica, construyendo tumbas, viviendas, etc., bajo ese estilo. Sigamos. Estas son las excavaciones del sitio de Nueva Esperanza, en Soacha. Esto es tomado, creo que desde un helicóptero. Ustedes pueden ver allá arriba, por ejemplo, unos galpones que son inmensos, ¿sí? Para que vean la escala de eso. Pasemos a la siguiente. Y lo que ha permitido ese sitio es reconstruir esto. Por ejemplo, hace unos 2000 años ese lugar era así, ¿sí? Entonces, devolvámonos una, por favor. Ustedes ven ahí unos huequitos, unas huellas, ¿sí? Todo eso, que son las huellas que dejan los postes en el terreno, y a partir de eso se pueden reconstruir las casas, los bohíos, la forma de los bohíos, las tumbas. Entonces, a partir de eso, ahora sí pasemos, se puede hacer esto, por ejemplo. Esto es muy fiel, o sea, esto no es una recreación así tan imaginativa del artista, aunque claro, hay un poquito de imaginación, por supuesto, pero está hecho con base en las huellas que dejaron los postes, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden ver ahí una pequeña aldea,
en ese periodo llamado Herrera, que duró más o menos unos 600 años. Ahí hay diferentes actividades documentadas, por ejemplo, hay maticas de maíz, todo eso. ¿Y eso es por qué? Porque han encontrado, por ejemplo, granos de polen, o granos de maíz, perdón, porque creo que el maíz no tiene granitos de... O sea, evidencias de que ahí había cultivos de maíz. Eso se puede determinar dónde exactamente estaban esos cultivos de maíz. Hay tumbas, ahí ustedes ven un enterramiento, están enterrando a alguien, etcétera, allá hacia el costado de allá. Y hay una cosa que hasta el momento no se había documentado y que aparece mucho ahí en el sitio de Nueva Esperanza, que son casas de planta rectangular. Por ejemplo, se creía que los indígenas no hacían casas de planta rectangular, y resulta que sí. Ahí está la evidencia, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, ese poblado creció, evolucionó, digamos, más gente, y miren, en el siguiente periodo, que es el periodo muisca temprano, es cuando alcanza su mayor esplendor. Y ya se nota, ustedes pueden notar ahí así a simple vista una diferenciación social, ¿sí? Una casa más grande, digamos una especie de maloca, una cosa así, y una serie de bohíos alrededor, donde ya hay entonces claras evidencias, no solo en las viviendas, sino en los enterramientos y todo eso, hay claras evidencias de una jerarquización social, de que ya hay jefes, ¿no? Las jefaturas, los jefes, probablemente ya hereditarios en esta época, aparecen en este periodo muisca temprano, ¿sí? Ahora sigamos. Y ya en el periodo muisca tardío, devolvámonos una para que... O sea, fíjense la densidad de la población ahí, de la cantidad de bohíos, y ahora pasemos, y fíjense que ya en el muisca tardío desaparecen muchos, ¿sí? O sea, el sitio empieza a ser abandonado. Ya hay menos gente viviendo ahí, se conservan esas dos construcciones, por aquí hay, bueno, unas fogatas, unos enterramientos. Esto va pues cronológicamente hasta el 1600 después de Cristo, pero cuando llegan los conquistadores españoles esto ya había sido abandonado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo interesante. El mayor esplendor de esta aldea, por lo menos en particular, que quedaba junto a Soacha, fue hacia el año 1000, ¿sí? No hacia la llegada de los españoles. Parece que cuando llegaron los españoles ya estaba en declive, ¿sí? El desarrollo de esta aldea, por lo menos. Eso hace unos 700 años, como pongo ahí, ¿no? Para que ustedes se ubiquen. Bueno, sigamos. Bueno, lástima que hoy no vino Diego Herrera, nuestro anterior expositor, porque él es el autor de esto. Diego Martínez. Diego Martínez. Se me quedó el Herrera. Se me quedó el Diego Martínez. Bueno, esto ya es un chiste, ¿no? Finalmente, que representa la estratigrafía de la sabana de Bogotá. Entonces ustedes ven ahí cazadores recolectores, después vienen los herreras, los muiscas, los chapetones, colombianos, después vienen los neomuiscas, después viene una hecatombe y vienen los neoherreras, ¿no? Entonces, como para una idea de la posapocalíptica, ¿no? De cuál será nuestro destino después de una guerra nuclear, pues volveremos de pronto al periodo de Herrera, ¿no? Pasemos. Ahora, esto lo quería poner acá porque existen en el imaginario popular nuestro, pues existen muchas representaciones de lo que fue el proceso de conquista, como por ejemplo este cuadro de Luis Alberto Acuña en los años 50, que representa esta batalla de Bonza, que es una de las batallas referidas por Piedrahíta, ¿no? Donde ahí aquí pues aparecen todos los clichés del conquistador armado con su armadura, con espadas, todo eso. Digo clichés porque realmente, por ejemplo, ya sabemos hoy en día que los conquistadores que llegaron acá no traían armaduras, se les habían dañado por el camino y ellos adoptaron fue una armadura o una protección de algodón, que era más efectiva, y por el clima, por ejemplo en el clima cálido era mucho mejor unas cubiertas de algodón para las flechas envenenadas de los indios que las armaduras en hierro, que eso es meterse uno en un horno. O sea, imagínense ustedes en Girardot, ¿sí? Recorriendo el río Magdalena en esa época en una armadura, caballos se les murieron la mayoría por el camino.
Ustedes pueden ver aquí en el museo, por ejemplo, aquí está representado muy bien, esa parte me gusta mucho, que pocas veces muestran cuál era el tamaño del grupo de conquistadores y lo que finalmente llegó, porque la mayoría se murieron por el camino, ¿no? O sea, digamos así a grandes rasgos, en el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, de Santa Marta salieron 800 españoles y llegaron 160 aquí al altiplano. Sí, o sea, la tasa de mortandad por el camino fue impresionante. Sí. Ahora, lo otro es que ustedes ven ahí a los blancos luchando contra los indios, pero resulta que fueron indios contra indios, ¿no? O sea, de ninguna manera sería explicable la conquista española si nosotros no entendemos que no fueron 160 hombres contra miles de guerreros indígenas, sino miles de guerreros indígenas contra miles de guerreros indígenas, ¿no? O sea, los españoles lo que hicieron fue una alianza con grupos indígenas que estaban descontentos o que tenían enemigos y tal, entonces se aliaron todos. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando entra Gonzalo Jiménez de Quesada, todos los caciques del norte que habían sido sometidos por el Zipa, pues del norte de la sabana de Bogotá, ¿no? Que habían sido sometidos por el Zipa de Bogotá, se aliaron para atacar a Bogotá. Entonces realmente la victoria fue de ellos, no de los 160 hombres que ellos mismos se describen como hambrientos, harapientos y más dignos de lástima que de otra cosa, ¿no? O sea, porque después de haber recorrido durante 1 año y medio el Magdalena Medio, picados de mosquitos, con enfermedades, llenos de paludismo, hambrientos, sin ropa siquiera, llegar acá y conquistar a estos pueblos era imposible, ¿sí? O sea, ellos lo que recibieron fue ayuda, es decir, cuando los indígenas los vieron fue un grupo de gente famélica que llegaba, ¿no? Digamos algo así como esos inmigrantes que caminan por las carreteras nuestras, ¿no? Hambrientos en busca de cobijo, eso fue lo que pensaron los indios, ¿no? Entonces y por eso en muchas descripciones los españoles cuentan cómo los reciben bien, cómo les dan alojamiento, les dan comida, porque ellos inspiran es lástima, no miedo, ¿sí? Bueno, sigamos. Este cuadro es muy conocido, que es el óleo que pintó Pedro Quijano en 1938, que representa la llegada de Jiménez de Quesada a la sabana de Bogotá, que también reproduce todos esos clichés, ¿no? Entonces digamos que allá se muestra una especie de ejército español, pero realmente eso estaba compuesto era por indígenas. ¿Indios de dónde? Pues de la sabana de Bogotá, pero también de la costa y del Magdalena, porque los españoles, Gonzalo Jiménez por ejemplo fue recogiendo indios por el camino que se le fueron uniendo. O sea, muchos caciques de lo que hoy en día es el Magdalena Medio, le dieron guerreros e incluso se vinieron hasta acá a conquistar a los muiscas, ¿sí? Entonces, bueno, pero también hay cosas como este indígena acá lleno de plumas y todo eso, pues que es como el imaginario que hay en torno a eso. Bueno, sigamos. Acá hay una pregunta. Sí, entonces devolvamos. Digamos, ahí me genera como una duda en cuanto a los temas de la lengua. ¿Se sabe algo cómo había esa interacción? O sea, cómo Jiménez de Quesada podía como decirles a estos manes del camino como que vengan y vamos a sí. donde los muiscas y... Sí, a ver, la expedición arranca en Santa Marta. En Santa Marta ya llevaban los españoles viviendo varios años y digamos una de las cosas a las que ellos les ponían mucho cuidado era a conseguir intérpretes, sobre todo muchachos, niños pequeños que les servían como de pajes. Entre más pequeños mejor porque aprenden más rápido. Entonces eran niños indígenas que les servían de pajes, de sirvientes y que utilizaban como intérpretes en la costa, ¿sí? Y ellos pues iban, por el camino se iban comunicando con los indígenas que poblaban todo el río Magdalena. Muchos de estos intérpretes lo que manejaban era lo que llamaban lenguas generales, o sea, lenguas vehiculares, que servían para que se entendieran, por ejemplo, todos los del Magdalena, ¿sí? Y así poco a poco ellos fueron aprendiendo. Entonces ya cuando llegan aquí al altiplano cundiboyacense, obviamente
no traían ningún intérprete. Pero, por ejemplo, hay un dato muy importante que algunos caciques, en especial el cacique de Guatavita, le regaló a Gonzalo Jiménez de Quesada un muchacho muy joven, del cual hay mucha información incluso que se llama, bueno, después lo bautizaron como Don Gonzalo de Huesca, le pusieron así. Él fue el intérprete que utilizó Gonzalo Jiménez de Quesada, porque el muchacho aprendió en cuestión de meses a hablar castellano y le sirvió a Jiménez de Quesada para comunicarse, y ya después pues fueron apareciendo otros que ya aprendían, y los mismos españoles, algunos también aprendieron la lengua muisca. O sea, no fue, digamos, fue difícil, como todo contacto al comienzo lingüísticamente, pero poco a poco se fueron entendiendo. Y ese personaje, Gonzalo de Huesca, por ejemplo, yo tengo un artículo publicado sobre él porque es un personaje muy interesante, porque terminó viajando, el muchacho terminó viajando a España con Gonzalo Jiménez de Quesada y sirviendo de testigo en un juicio que le armaron en España a él por haber asesinado al cacique Sajipa. O sea, como testigo de parte de Jiménez de Quesada, ¿no? Para decir que Jiménez de Quesada no había tenido nada que ver con la muerte de ese cacique, porque a él le abrieron un proceso en España, ¿sí? Entonces él es el primer, llamémoslo muisca, el primer muisca que viajó a España, 1539 viajó él, y terminó allá, o sea, se quedó allá. O sea, fue el primero que cruzó al otro lado, ¿sí? Y se quedó viviendo en Madrid. Intentó regresar, bueno, es una historia un poco novelesca, él intentó regresar, pero llegó hasta Cartagena, y en Cartagena lo devolvieron para España, porque era un peligro. O sea, cuando un indígena ya era demasiado letrado y todo eso, se volvía un poquito peligroso, entonces lo devolvieron y terminó en Madrid, ¿sí? Es toda una telenovela, la historia de ese señor, y pues yo escribí una vez, yo tengo un artículo sobre él. Creo que había otra pregunta por ahí. Sí, perdón, ¿a razón de que ellos se unían a esa expedición? Pues, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una idea un poco romántica de los indígenas, ¿no? Sí. Digamos de que ellos, los españoles, los veían como los enemigos. No. Digamos que yo lo que he visto es que a veces cuando había guerras entre unos grupos y otros, por ejemplo, no sé, entre Guatavita y Ubaque, Guatavita, por ejemplo, y ese es el caso real, Guatavita se alía con los españoles para atacar a Ubaque, porque les sirve, o sea, utiliza a los españoles en sus guerras internas. Ellos utilizaban a los españoles, se aliaban porque ellos querían conquistar también otros pueblos. O sea, tenían la misma ambición de cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces ellos no eran no eran esos personajes puros que nosotros nos hemos imaginado, o no tenían una conciencia panamericana, digamos, de que los españoles venían allá de Europa y venían a someternos. No. Tal vez ellos eran muy pragmáticos y utilizaban a los españoles. Y digamos que en últimas, eso fue un proceso que pasó en toda América, en últimas muchos pueblos indígenas vieron la llegada de los conquistadores españoles como una liberación de la opresión a la que los tenían sometidos sus antiguos jefes, ¿sí? O sea, ellos preferían, por ejemplo, servirle al rey de España, que les pedía menos tributos y que estaba más lejos, que servirle al Inca, que estaba ahí cerquita, les pedía más trabajo y aplicaba unos castigos más terribles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Perú pasó eso. O sea, en Perú fue terrible, porque en Perú fueron menos hombres de los que conquistaron el altiplano cundiboyacense, y es un territorio 1000 veces más grande, con miles de guerreros. O sea, eran 132 hombres los que acompañaban a Pizarro, ¿sí? 132, están contados y todo, ¿sí? Pero ellos lo que hicieron fue ofrecerle a los ayllús que habían sido sometidos por los incas. O sea, los incas eran unos invasores que habían sometido a una gran cantidad de pueblos indígenas por todos los Andes. Entonces ellos les dijeron, pues, únanse a nosotros, acepten al rey de España, el rey de España les va a cobrar a ustedes menos tributos, les va a dar una serie de derechos y libertades, y ayúdennos contra los incas, que son sus opresores. Así, a grandes rasgos es eso. Entonces, aquí pasó algo similar también. Muchos caciques se unieron con los españoles en contra de los que habían sido sus antiguos
amos u opresores, ¿sí? Sé que esto no gusta mucho, ¿sí? Porque tenemos unas ideas románticas en torno a eso y tal, y en la escuela nos enseñan otra cosa, pero pues esta es la verdad. Sí. ¿Pasó algo similar en México? Exactamente igual. Y, bueno, en México es el caso paradigmático, porque en México los que se unen con los españoles es un grupo muy importante, que son los tlaxcaltecas, que incluso reciben después títulos nobiliarios por parte de la corona española por su participación. O sea, el ejército de los nahuas de Tenochtitlan era supremamente poderoso, era una cosa temible, ¿sí? Entonces lo que hizo finalmente Hernán Cortés fue aliarse con otro grupo igualmente temible, que eran los tlaxcaltecas, que eran los eternos enemigos de los mexicas, y organizaron una gran alianza entre muchos pueblos mexicanos y atacaron Tenochtitlan y lograron someter a los mexicas, que perdieron todos sus aliados. De un momento a otro todo el mundo se les volteó a los mexicas, ¿sí? Porque los españoles les prometieron a todos esos pueblos que, por ejemplo, no les iban a cobrar tributos, y lo cumplieron, ¿sí? Por ejemplo, Tlaxcala se convirtió en una provincia muy importante de indígenas nobles, ¿sí? Que recibieron muchas prebendas por parte de la corona española por su participación en la guerra de conquista, ¿sí? Entonces, ese fue el proceso más o menos. Disculpame, pero entonces se podría decir que lo que pasó a raíz de la llegada de ellos no fue nada nuevo, ya estaba pasando, o sea, habían procesos de conquista tras conquista aquí de tribus, sí, sobre tribus. Exacto. En México es muy interesante porque en México tenemos la fortuna de tener documentos escritos desde épocas prehispánicas, en códices prehispánicos, que cuentan la sucesión de guerras y conquistas, mejor dicho. Y hay unos códices muy bonitos que se siguieron elaborando incluso después de la llegada de los españoles, donde se aprecia muy claramente que la llegada de los españoles es un episodio más, ¿sí?, dentro de una sucesión de guerras y conquistas, donde se forman unos imperios, caen, después viene otro, después, o sea, y los españoles están ahí anotados al final como, bueno, y en tal año llegaron los españoles y la guerra sigue, ¿sí? O sea, como llegan estos, pero en general el proceso es el mismo, ¿sí? La llegada de los españoles a México no significó una ruptura en una sucesión histórica, sino que fue un episodio más de un proceso mucho más largo que se venía dando desde hacía 1000 años por lo menos en México, ¿no? ¿Sí? Discúlpeme. En alguna parte leí, creo que fue por Germán Arciniegas, ya hace varios años, que comentaba sobre la posibilidad de una confederación entre lo que eran los taironas y los muiscas. Eso entonces es falso de todas las falsedades. Sí, no, pues además geográficamente es imposible. Sí, exacto, pero digamos, lo presentaba, no, es que no recuerdo si fue él, pero sí fue un libro de hace más o menos 30 años, en el que se planteaba pues como una capacidad de los indígenas para organizarse que los españoles abortaron con su llegada, pero entonces eso realmente no... No, pues yo, sí, o sea, planteado así no creo que no tiene ninguna base real, ¿no? Puede ser una suposición, no sé, o sea, siempre o sea, hasta hoy en día muchos especialistas piensan que los tairona, bueno, lo que llamamos tairona, porque con los tairona existe el mismo problema de que es un nombre que le pusieron los españoles a un montón de grupos que habitaban la Sierra Nevada, ¿sí? Bueno, lo que llamamos tairona se parecen mucho en su organización política a lo que llamamos muiscas, pero es eso, es porque hay un parecido en su forma de organización política, no porque haya habido vínculos entre esos grupos, pues porque geográficamente están muy lejos, etc. También porque hay un vínculo lingüístico, o sea, porque de todos modos ellos sí hablan una lengua de origen chibcha, pues de raíz chibcha, y en un pasado muy remoto, pues eso quiere decir que tuvieron algún tipo de conexión, pero... O sea, hay 1000 teorías de, por ejemplo, si hubo una migración, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertos vínculos por ese lado, pero que hubiera existido una unidad entre esos dos pueblos en el momento de la conquista, pues no
no era posible, ¿no? Precisamente estoy argumentando ahorita que ni siquiera aquí en el altiplano había una unidad, mucho menos con grupos tan lejanos como esos, ¿no? Sí, por allá. Gracias, profesor. Los egipcios, los persas, ellos tienen escritos de 3.000, 4.000, 5.000 años. Nosotros, nuestra cultura cultivoyacense, ¿hay algo al respecto? ¿O únicamente nosotros nos basamos por lo que escriben los españoles? Sí, desgraciadamente aquí no había escritura, ¿no? Hasta donde sabemos el único pueblo, la única civilización en América que desarrolló escritura fueron los mayas. Escritura propiamente dicha, ¿no? O sea, escritura fonética. Pero hasta donde sabemos no, aquí en Sudamérica no había y pues los mixcas no. Hay gente que ha tratado de interpretar, por ejemplo, los pictogramas, ¿sí? Como una especie de escritura, pero pues eso todavía es muy dudoso y todavía no, pues concluyente, así que pruebas concluyentes no hay. Entonces, desgraciadamente, todo lo que tenemos son fuentes españolas, ¿no? Pues, o europeas, digamos, ¿no? Entonces es la visión, eso también es una dificultad para nosotros porque todo es visto a través del filtro europeo. Entonces tratar de identificar qué fue lo que vieron ellos a través de ese filtro, nos toca hacer esa labor de tratar de quitarle lo europeo. Como les decía ahorita, por ejemplo, en el tema de la organización política, los españoles siempre están describiendo a estos grupos como si fueran reinos feudales, que era lo que ellos conocían, o sea, es inevitable. Entonces a nosotros nos toca filtrar eso y decir, bueno, esto tal vez es otra cosa, ¿no? Y tratar de usar más bien analogías etnográficas con base en grupos que hoy en día sí conocemos, como por ejemplo los Uwa o la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta, que nos puede servir como un modelo interpretativo también, ¿no? ¿Sí? Ya, pues no sé si es parte también del romanticismo, ese mito de la creación muisca, eso también viene desde los españoles, que Bachué, que la laguna. Sí, o sea, bueno, aquí nos desviamos bastante, pero para responderle así muy rápidamente, los evangelizadores españoles utilizaron el método de transformar la mitología original de los indígenas, transformarla para meter ahí las historias bíblicas, es decir, como un método de enseñanza de la historia sagrada católica, ¿sí? Entonces, la mayoría de los mitos que nosotros suponemos que son indígenas realmente no lo son, son una reelaboración de los evangelizadores, ¿sí? Hecha con ayuda de los indígenas, es decir, ahí hay algo se basaron en personajes que seguramente eran deidades y en algunas historias que probablemente, pero tratar de separar de ahí lo que le metieron los misioneros evangelizadores de lo que era el sustrato original indígena es muy complicado y tal vez imposible ya hoy en día, ¿sí? Entonces la historia de Bachué, la historia del salto del Tequendama, son a todas luces elaboradas por sacerdotes españoles. Eso, pues en nuestro medio no se ha trabajado mucho, pero en México, en Perú, pues hay tratados sobre eso, ¿no? Donde demuestran claramente que que gran parte de esa mitología es realmente una elaboración colonial, alguna incluso hecha por indígenas cristianos evangelizados que utilizaban esas historias para que los niños aprendieran la historia bíblica, por ejemplo en el caso del Tequendama, la historia del diluvio universal, ¿sí? Entonces separar lo indígena ahí es complicado, por eso hoy en día esas mitologías ya no se consideran prehispánicas o que reflejan creencias prehispánicas, sino que reflejan la colonización, reflejan lo que creían los indígenas cristianizados de los siglos coloniales, ¿sí? Es más exacto hablar de esa manera, o sea, son mitos que probablemente tenían los indígenas coloniales, pero que son una mezcla entre la historia cristiana y sus historias originales, de las cuales a veces sabemos muy poco, ¿sí? Y una pregunta, pues por ejemplo, y también en cuanto a los indígenas del Magdalena Medio, como llegan a ser los yaiguíes, esos relatos de Franquelo Simón,
pues estaban siendo, pues tenían alguna base o también terminaban siendo la base de un mito o base de las creencias europeas. O sea, todos los conocimientos yariguíes. Pero usted se refiere a la mitología de los yariguíes, porque hasta donde sé no. O a lo que cuenta sobre la guerra entre los, por ejemplo, entre los españoles y los yareguíes, o entre los mismos muiscas y los yareguíes. No, yo creo que eso sí es confiable. Además Simón estuvo ahí, o sea, él fue testigo de esas, o sea, en eso creo que no deberíamos dudar, ¿sí? En esos hechos, que además que Fray Pedro Simón participó de esas guerras, él fue protagonista de esas guerras, entonces él cuenta. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí ya son otras consideraciones. Por ejemplo, puede que exagere algunas cosas, puede que tuerza algunas cositas, pero los hechos básicos yo sí le creería, ¿sí? Bueno, sigamos, por favor. Voy a ir más rápido porque si no nunca terminamos. Entonces lo que quiero mostrar aquí con estas imágenes es lo que les decía acerca de los nombres de los caciques o de las genealogías de los caciques de Bogotá. Aquí a la izquierda tenemos la genealogía que establece Juan de Castellanos con respecto a cuáles fueron los últimos caciques del pueblo de Bogotá, ¿sí? Él habla de que el cacique que estaba en el momento de la conquista se llamaba Tisquesusa, era sobrino de Nemequene, y un hermano, bueno, un personaje, no determina el parentesco, llamado Sajipa, fue el último, el que ya peleó con los españoles y fue al que acusaron a Gonzalo Jiménez de Quesada de haber asesinado, ¿no? Y probablemente sí lo asesinó. Después, 100 años después, Lucas Fernández de Piedrahíta ya construye otra genealogía, que es más o menos inventada por él, ¿sí? Que arranca con, esos son los que están representados en los grabados que les mostré, que arranca con Zagualmachica, como lo llamó él, después Nemequene, después esa flecha indica quién va heredando quién va heredando el poder, ¿no? Y finalmente Tisquesusa, que es el que encuentran los españoles, muere durante la guerra y hereda el poder un personaje que él llama Saquesacipa, ¿no? Que era lo que les decía, que eso ahí parece que mezcló varios nombres, y es el que finalmente ocupa por última vez. Aunque eso de decir que por última vez es un error, porque después siguen otros caciques ya en tiempos coloniales, ¿no? Y bueno, y ahí señalan también Piedrahíta la relación que había con Chía, porque, bueno, un dato interesante acerca de este cacicazgo es que el cacicazgo de Bogotá, por alguna razón que todavía desconocemos, era heredado por el cacique de Chía. O sea, el cacique de Chía era normalmente sobrino del cacique de Bogotá y era el que ocupaba el poder cuando moría el cacique de Bogotá, ¿sí? O sea, había una relación entre los dos cacicazgos de esa manera, que la establecieron, pues los cronistas hablan de eso, y eso fue importante porque el cacique de Chía, del momento de la conquista, se alió con los españoles para matar a Tisquesusa, pues por obvias razones, porque quería ocupar su lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cacicazgo de Chía fue uno de los que se unió con los españoles, siendo que tenían esa relación de tío a sobrino, ¿no? ¿Qué tiempo duraba un cacique en el poder? Hasta que se moría, desde muy pequeño, o sea, un de niño... 21 años, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, la sucesión era matrilineal, o sea, heredaba el sobrino, el hijo de la hermana mayor, ¿no? El hijo de la hermana mayor. Pero si el tío se moría y el niño estaba así muy pequeñito, nombraban a que podía ser por ejemplo un hermano del cacique, bueno, nombraban a algún familiar cercano para que ocupara el poder mientras el niño adquiría la mayoría de edad. Pero la mayoría de edad pues no eran los 21 como en nuestra sociedad, ¿no? Era el momento en que podía ir a la guerra, que era más o menos los 15 años, ¿sí? Entonces cuando llegaba como a la adolescencia, que correspondía también con las mujeres la primera menstruación, pero cuando el muchacho ya crecía, le cambiaba la voz y empezaba a salirle barba, digamos, ahí ya podía ocupar el poder. Entonces, lo que sucedía mucho en el caso de los grupos de aquí del altiplano, y que fue
importante en la conquista es que a veces esos parientes que ocupaban el poder temporalmente se quedaban definitivamente. Podían, por ejemplo, matar al sobrino. Suele pasar. ¿Ah? Suele pasar. Sí, sí, o sea, era muy frecuente que eso pasara. Y por ejemplo en Tunja pasó, aquí en Bogotá también pasó, que esos gobernadores o regentes, como los llamaban, finalmente se quedaban con el trono y le ayudaban a los españoles a matar al cacique legítimo, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces sigamos, por favor. Bueno, con base en la documentación que yo he encontrado, esta es la genealogía que yo construí, ¿no? Esto ya lo hice yo. Yo encontré, pero ojo, esta es la genealogía post-conquista, ¿no? Aquí arrancamos de Sajipa, que era hermano de un personaje llamado Bogotá. Yo no encontré nunca jamás en ningún documento que se llamara Tisquesusa, ¿sí? Nunca, ese es un nombre que probablemente se inventó Castellanos, Juan de Castellanos, y después lo tomó Piedrahíta. Entonces, Bogotá al morir durante la guerra tenía una hermana que se llamaba Doña Constanza. Bueno, y el que tomó el poder fue Sajipa, que finalmente murió en la guerra, que era su hermano, ¿sí? Porque el hijo de Doña Constanza, que se llamaba Chía Ocomba Suga, era todavía un niño pequeño, ¿sí? Entonces tomó el poder Sajipa, pero Sajipa muere rápidamente y este Chía Ocomba Suga es el que termina siendo cacique de Bogotá hacia el año 1543, y después ya la documentación nos permite trazar una genealogía por lo menos hasta finales del siglo XVI. Esa es la genealogía, pero lo que les contaba ahorita es que todos los que ocuparon el poder en Bogotá previamente debían ser caciques de Chía. O sea, primero eran caciques de Chía y al morir el cacique de Bogotá, entonces pasaban a ocupar el lugar de Bogotá, ¿sí? Pero eran dos cacicazgos separados, aparte, que funcionaban como dos entidades políticas independientes, ¿sí? O sea, no sé, de pronto también en la historia europea se dan casos así. O sea, allá tampoco era raro que alguien que fuera, no sé, príncipe de tal parte terminara siendo rey por allá de otro país que incluso era enemigo de su país original, ¿no? Entonces, por alianzas que hacían entre las dinastías. Entonces aquí también se daban situaciones como esa. Pasemos. Bueno, y esto es de lo que les he hablado. Esta es la sabana de Bogotá en el momento de la conquista, en el momento de la fundación de Santa Fe. Allá está Santa Fe, ustedes la ven, ¿sí? Este es el río Bogotá. Ahorita veremos la ciudad de Bogotá. Y esto es el cacicazgo de Chía. Lo pongo aquí de primero, por lo que les contaba, porque primero era... Ahora, hasta donde yo he podido establecer todos estos lugares, estos pequeños grupos, por ejemplo, incluyendo a Engativá, eran sujetos, eran grupos que estaban sometidos al cacique de Chía. La siguiente, por favor. Ahí esa línea establece la relación de sujeción que había entre unos y otros. ¿Sí? Perdón, ¿por qué esos nombres tan castizos de las mujeres? ¿Eran criollas? ¿De cuáles mujeres? De las anteriores. Sí, porque ya eran mujeres bautizadas. Pero seguían siendo indígenas. Sí, pero se bautizaban. O sea, ellas ni siquiera hablaban castellano, pero se bautizaban con nombres como Doña María, Doña Constanza, los indios eran Francisco, Pedro, ¿sí? Pero mantenían sus nombres originales. De todos modos, digamos, uno a veces los encuentra en los documentos usando uno u otro nombre indistintamente. Pero es porque eran bautizados, ¿sí? O sea, ya a partir de 1540 empiezan a bautizarse, aunque a veces ni siquiera hablaban castellano. Bueno, pero aquí lo que quiero mostrarles es lo que les hablaba de la dificultad de establecer un mapa. Si yo quisiera pintar cuáles eran los límites del cacicazgo de Chía o de Bogotá, tendría estas complicaciones. Que tengo grupos como Engativá que están dentro del territorio que supuestamente es de Bogotá, ¿sí? Y viceversa, como veremos ahorita. Entonces Chía tenía y pongo esa rayita porque el dominio no era continuo, sino que ejercían dominio sobre lugares puntuales y grupos puntuales,
¿sí? O sea, por ejemplo, en la distancia entre Chía y Engativá, en ese espacio que hay ahí podía haber grupos sujetos a otros caciques, perfectamente. Esa es la idea del territorio entreverado que les decía yo ahorita, que nos impide trazar una raya claramente. Ahora, sigamos. Ahora este es Bogotá. Ah, bueno, no sé, yo les he hablado de Bogotá, pero aquí, bueno, quiero aclarar que no me estoy refiriendo a la ciudad de Bogotá. Me estoy refiriendo a lo que hoy en día llamamos Funza. Ese era Bogotá. Ahí estaba la sede del cacicazgo. De hecho, ese nombre Funza no sé realmente de dónde lo sacaron, porque eso ya es en el siglo XIX, porque hasta la independencia eso se llamaba Bogotá. Lo que pasa es que cuando se declara la independencia de Colombia, Santa Fe toma el nombre de Bogotá. Por un homenaje que quieren hacerle los patriotas a los indígenas, le cambian el nombre de Santa Fe a Bogotá. Pero bueno, aquí todavía es Santa Fe y Bogotá es Bogotá, que es lo que hoy en día es Funza, ¿no? Y Mosquera, ¿no? Ahí al ladito queda Mosquera. Entonces, estos puntos verdes es lo que hasta el momento yo he logrado determinar que eran caciques o capitanes, que eran jefes de menor rango, sujetos a Bogotá. Bueno, y ahí les pongo el sitio de Nueva Esperanza al lado del Salto de Tequendama, que está en rojito allá, ¿sí? Para que ustedes vean pues, el sitio arqueológico del que les hablaba. Ahí es el Salto de Tequendama, ¿eh? Entonces, este cacicazgo se extendía, fíjense, arriba está Tibitó. Ese era sujeto del cacique de Bogotá, aunque incluso queda más lejos de Chía, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. Ahí están los vínculos entre todos estos, ¿sí? De hecho, digamos, si fuéramos más precisos, Soacha era realmente un capitán sujeto a Bosa. O sea, debería haber una rayita de Soacha a Bosa, más bien, ¿sí? Porque Soacha no era directamente, digamos, sujeto de Bogotá, sino que Soacha pertenecía a Bosa y Bosa a Bogotá, ¿sí? Más o menos así. Lo que pasa es que hoy en día, pues, Soacha y Bosa son equivalentes, pero en aquel entonces no. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, Fontibón, bueno, ahí está más o menos, lo más al norte era Tibitó, no, al norte no, bueno, el norte es hacia acá, ¿no? Lo más hacia la cabecera del río Bogotá, más bien, ¿no? Y lo más hacia la parte baja del río Bogotá era Fusagasugá y estos sitios que están por acá como Facatativá, ¿no? Que aquí ya entramos a la vertiente. Siguiente. Aquí ya pongo todos los sitios y en la siguiente pongo los vínculos entre todos ellos, miren. Entonces están mezclados. Vean a Engativá, por ejemplo, o vean a Tibitó allá arriba, que pertenece a Bogotá, pero está bien hacia la parte de arriba del río Bogotá. Y la flecha gruesa que pongo ahí es la relación que había entre Chía y Bogotá por ser el uno sobrino del otro, ¿sí? Esto era el cacicazgo de la sabana de Bogotá, o los dos grandes cacicazgos de la sabana de Bogotá con sus respectivos sujetos. Muchos de esos hoy en día son en localidades de la ciudad de Bogotá, ¿no? Que queda hacia allá. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Con esto quiero decir cómo era a grandes rasgos la organización política de estos grupos. Los caciques mayores, devolvámonos un poco, son Bogotá y Chía, ¿no? Esos que ponen arriba como Sijipcuas, que es la palabra que da origen a la palabra Zipa, que, o sea, los españoles la torcieron y la volvieron Zipa, ¿no? Esos son los caciques mayores. Después vienen unos de menor categoría como Bosa y otros de más baja categoría que sería como Soacha, ¿no? Entonces, pasemos de nuevo. Entonces, los caciques mayores, los Sijipcuas o caciques, digamos, intermedios, y finalmente los capitanes, que ejercían su poder sobre comunidades puntuales, ¿sí? Ahora, siguiente. Eso con la llegada de los españoles sufrió una transformación. Las comunidades quedaron, desaparecieron los caciques intermedios que fueron reemplazados por los conquistadores encomenderos y quedaron los caciques menores, cada uno a cargo de una comunidad. O sea, devolvámonos un poco para que se vea mejor. Entonces fíjense que este lugar intermedio acá donde dice Sijipcua cacique es ocupado después de la conquista por los encomenderos y la máxima autoridad
se constituye en la Real Audiencia de Santa Fe o el rey de España, en últimas, que era el Gran Zipa, ¿no? Después fue convertido de hecho, la expresión es bonita y se encuentra en los documentos, ¿no? Ellos hablan del Gran Zipa, que se refieren al rey, o los señores Zipas de Santa Fe, que es la Real Audiencia de Santa Fe, que era la máxima autoridad del nuevo reino de Granada, ¿sí? Sigamos. Entonces, al establecerse el sistema de la encomienda, se destruye un poco la organización política original, porque estos dos cacicazgos son desmembrados. Les decía que con Gonzalo Jiménez de Quesada venían 160 hombres, con Nicolás de Federman otros tantos, y con Belalcázar otros tantos, que fueron las tres grandes, y entre esas tres expediciones tocó repartir a todos los indios. Entonces no se podía, como hicieron en otras partes, darle a uno solo todo el cacicazgo, sino que tuvieron que repartirlo, y eso significó desarticular el cacicazgo, los dos cacicazgos. Entonces pasemos a la siguiente. Más o menos así, de manera muy esquemática, esas fueron las encomiendas que se establecieron en la sabana de Bogotá. Cada círculo de esos corresponde a un encomendero. El más importante para nosotros es el de Bogotá, que fue don Antón de Olaya, ¿no? Que fue el encomendero del pueblo de Bogotá, hoy en día Funza. Y fue el que, se apropió de todas esas tierras. Había otro encomendero en Fontibón, otro en Usme, en Bosa y Suacha, con eso formaron una encomienda, con Chía otra, con Zipaquirá y Cajica otra. Y ahí en cada una de ellas se estableció un encomendero y un cacique, ¿sí? Entonces se transformó la organización política también a raíz de la conquista. Sigamos. Esa es la ciudad de Bogotá. Ustedes siguen, esos son los contornos de la actual ciudad de Bogotá, es donde ustedes ven. Entonces fíjense que muchos de los cacicazgos de los sujetos del cacique de Bogotá quedaron allá, y hay lugares nuevos ahí, Funza, Mosquera, El Rosal, ¿sí? Santandercito, etc. Ahí aparecen unos pueblitos nuevos. Pero lo bonito acá es que muchos de estos pueblos, o por lo menos la toponimia, los nombres se han conservado todavía, ¿no? Y todavía hoy en día son reconocibles, ¿no? Como veredas de Chía, por ejemplo. Tiquiza es una vereda de Chía, por ejemplo. Fonqueta, ahí por ahí hay otra, ¿sí? Lo que aparece abajo entre paréntesis de Bogotá, que es Muiquita. Es la palabra que se encuentra a veces, que es muequeta, ¿sí? Que era probablemente el nombre original de Bogotá, ¿sí? Que después de los españoles lo transformaron en Muequetá, pero la pronunciación es un poco diferente. Y después lo transformaron en Bacatá. O sea, la idea de que esto se llamaba Bacatá, yo no creo en ello, para decirlo así sinceramente. Creo que era Muequeta, y que después eso, pues como los escribanos, o sea, uno cuando escuchen ustedes hablar en chino, por ejemplo, entonces, sí, o sea, uno trata de escribir lo que le están diciendo, y sí, un nombre en chino, pues uno escribe lo que alcanza a agarrar. Pero los españoles alcanzaron a agarrar algo así como Bacatá, y lo pusieron así, ¿sí? Y entonces Funza no se sabe de dónde sale. Podría averiguarlo, pero, o sea, en este momento no lo sé, pero creo que es fácil de saber de dónde salió. Tal vez algún lugar por ahí cercano. Recuerdo haber visto en alguna parte de dónde fue que salió ese nombre, pero ahorita sí no me atrevería a decirlo. Entonces, bueno, ahí ustedes ven lo que es hoy en día el contorno de la ciudad de Bogotá, y obviamente todo esto pues es la zona de Funza, del aeropuerto, de todo eso que era donde estaba el centro del cacicazgo. Sigamos. Bueno, esto es muy bonito porque esta es la única representación gráfica de la época que existe sobre lo que era el cacicazgo de Bogotá. Esto que ustedes ven ahí al centro, esas casitas que ven ahí, es el cacicazgo de Bogotá, de lo que hoy en día es Funza. O sea, ahí es el centro de, hoy en día, el centro de Funza, del pueblito, ¿sí? Aquí abajo es el río Bogotá, esto que se ve acá es Fontibón, y bueno, Santa Fe queda ahí, sí, no alcanza a salir, ahí ponen unas casitas para indicar que ahí es Santa Fe, y todo eso es la parte de lo que hoy en día es Funza, Mosquera,
Toda es una zona inundable, como ustedes pueden ver ahí. Esto ya es bien entrada a la colonia, 1614, y es una pintura que mandaron a hacer precisamente para mostrar que eso era un terreno inundable. Y aquí quedaba todavía el pueblo indígena, esto era el resguardo indígena. Aquí estaban algunas labranzas, pero la mayoría de las labranzas las tenían era por acá afuera de lo que está este mapa, ¿no? Y acá, estas vaquitas que ustedes ven ahí alrededor, son las vacas que llevó el encomendero, porque esa zona se convirtió en un criadero de vacas, ¿sí? En un hato ganadero, que rodeó al pueblo de Bogotá, ¿sí? Entonces esas ya en este momento eran tierras privadas, y lo único que le quedaba a los indios pues era la parte del centro, que era el resguardo. Hoy en día eso creo que se llama la vereda del cacique, incluso, ¿no? En Funza. Entonces es una cosa muy bonita porque es la única representación que existe de la época y que muestra más o menos los humedales y todo eso. Incluso había mucho más. Ustedes saben que eso se ha venido secando con el tiempo. Era muchísimo más. Incluso dicen los documentos de la época que circulaban mucha canoa por ahí y que los indios pescaban en los humedales y tal. O sea, es un entorno muy lacustre que ya hoy en día para nosotros es un poco extraño por la urbanización que ha sufrido toda esa zona, ¿no? Pero era un entorno muy lacustre, muy bonito. Entonces esa pintura la hicieron los descendientes del conquistador Antón de Olaya, que son los mismos de la familia de Jorge Tadeo Lozano, o sea, del Marqués de San Jorge, ¿no? De la casa del Marqués de San Jorge, que ustedes conocerán también. Bueno, esa siguió siendo una familia santafereña importante hasta el final. Incluso Jorge Tadeo Lozano, descendiente del primer encomendero de Bogotá, fue el primer presidente de la República Independiente de Cundinamarca, que fue la primera república, ¿sí?, que se formó acá en 1812, más exactamente, ¿no? Primera que declara su independencia de España, ¿no? La República Independiente de Cundinamarca. Y fue don Jorge Tadeo Lozano dueño de estas tierras. Su familia, este era el marquesado de San Jorge, precisamente, ¿no? Entonces esto terminó siendo eso, un criadero de vacas. Sigamos. Y en ese entonces, más o menos, el cacicazgo de Bogotá pues era esto es un esquema muy rápido de lo que era el cacicazgo de Bogotá en 1639, 100 años exactos después de la conquista, ¿sí? Recuerden que la conquista fue en 1539, aquí estamos 100 años después, y todavía bueno, esto es un esquema un poco pues hecho muy esquemático, un esquema esquemático que representa las diferentes capitanías que todavía sobrevivían en Bogotá en esta época. Incluso hay lugares que tal vez pueden reconocer como Sosatama, Chicaque, ¿sí?, Sai, Catama, que son hoy en día veredas del municipio de Funza, ¿sí? Pero este que era el cacicazgo más complejo, más, digamos, más interesante, comparémoslo, sigamos, con en la misma época el cacicazgo de Fontibón, que era sujeto al anterior. Y este Fontibón conservaba todavía mucho más de su estructura original. O sea, el de Bogotá fue desmembrado, destruido prácticamente, pero algunos se conservaron durante mucho tiempo como Fontibón, ¿no? Y de hecho muchos de los trabajos lingüísticos que hicieron los sacerdotes misioneros fueron en Fontibón. La lengua de Fontibón es la que conocemos como la lengua muisca. Hoy en día fueron elaborados ahí. Hay documentos interesantes todavía hoy en la parroquia de Fontibón, muy bonitos de Fontibón, ¿sí? Y por ejemplo, se sabe que existía una tablilla con los 10 mandamientos escritos en lengua muisca que tenían ahí en Fontibón, para que los indios pudieran leer los mandamientos en su lengua, cosas así, ¿no? Bueno, pasemos. Perdón, UTA es como una subdivisión administrativa de la capitanía. De la capitanía, sí señor, sí. Es como una especie de familia. O sea, las UTAs eran como una familia matrilineal, varias de esas UTAs formaban una capitanía. Es una subdivisión de la capitanía. Y la capitanía es una subdivisión del cacicazgo. ¿Sí? Bueno, ¿sí? En los documentos de esta época
¿hay alguna evidencia o referencia a algún intento de levantamiento por los indígenas en alguna parte? ¿Por los indígenas? Sí, muchos, hubo muchos. Claro, sí, o sea, esa es otra idea interesante, o sea, de que los muiscas fueron como muy sumisos. No, eso se revelaron muchas veces, o sea, la guerra fue dura, fue mucho más dura de lo que nos han contado, pero, o sea, ya por ejemplo para esta época no, ya hacía mucho tiempo había... La guerra duró, pongámoslo, unos 15 años, una guerra muy dura, ¿sí? Duró como entre 1537 hasta 1550 y algo, 55 por ahí, ¿sí? Ahí ya digamos, se pacifica, entre comillas, la región porque ya logran como el mayor control sobre la zona, pero hubo constantes levantamientos. De hecho, se dice que la ciudad de Santa Fe fue incendiada 2 o 3 veces, ¿sí? Fue destruida por los indígenas que se levantaron contra los españoles. Entonces, bueno, eso da una idea de que no eran tan sumisos. Y también es interesante porque los indígenas logran entonces negociar unas condiciones favorables para ellos bajo el temor, bajo la amenaza de rebelión. O sea, los españoles eran muy poquitos y defenderse de miles de indígenas era imposible. Entonces tenían que negociar con ellos, ¿sí? O sea, tampoco podían ser, digamos, tan opresivos porque si no la población se les levantaba en cualquier momento. Entonces ellos, digamos que negociaron con los caciques eso, unas condiciones favorables en el sentido, por ejemplo, como les decía al comienzo, de que les cobraban menos tributos de sus jefes anteriores. Entonces decían, por ejemplo, no, es que a nosotros el CIPA nos cobraba 50 cargas de maíz al año, entonces los españoles decían, bueno, entonces nosotros solamente les pedimos 20. Y después los indios se hacían los locos y terminaban pagando 10. ¿Sí? Eso está ahí en los documentos, ¿sí? Entonces la queja constante de los encomenderos, por ejemplo, de que supuestamente les deben dar 50 cargas de maíz, pero resulta que aparecen nomás con 10 y con un montón de excusas. Entonces ellos tratan, por ejemplo, por medio de la violencia, ¿sí? De castigar a los indios para que les den las 50 cargas o las 20 cargas o las 30, pero los indios tampoco se aguantan que los castiguen tanto. Entonces acuden ante los tribunales, ante la Real Audiencia, se quejan del encomendero y el encomendero puede terminar siendo encarcelado o perdiendo la encomienda, ¿sí? Si se porta muy mal con sus indios. Entonces también la justicia actuaba, ¿no? O sea, no es tampoco esa leyenda negra de que nosotros hemos... que parte de la base de victimizar a los pobres indios, ¿no? De tratarlos como gente sumisa que agacha la cabeza y se aguanta. No, ellos no se aguantaban. O sea, y había una tensión constante, o sea, si se les hacía demasiadas exigencias, los indios se rebotaban, se levantaban. Eso sucedió muchas veces, ¿sí? Entonces, bueno, entonces con esto yo quería ya mostrarles, esta es la penúltima imagen. ¿Sí? Qué pena, profesor. ¿Cuál fue la relevancia de Fontibón dentro del cipazgo de Miquetá, dentro de las dinámicas coloniales y prehispánicas dentro del desarrollo? Pues a ver, prehispánicamente yo no tengo muchos datos realmente. Fontibón, como tal vez vieron ahí en las gráficas, era una capitanía pequeña, no muy importante, de la cual se habla muy poco en tiempos prehispánicos, pero adquiere importancia después de la conquista porque ahí se establecieron los jesuitas, ¿sí? Fue la única parroquia o la única doctrina que se le dio a los jesuitas, bueno, esa y la de Cajicá, pero ellos la de Cajicá la dejaron después, o sea, la que mantuvieron hasta el final. Todos los jesuitas fueron muy buenos administrando esa parroquia, que se convirtió también en una encomienda real. Eso le dio muchas prerrogativas es decir, Fontibón floreció y se convirtió en un lugar importante después de la conquista, ¿sí? Por la agricultura, por la riqueza que tenía, porque no sufrió tanto durante la guerra como Bogotá. Bogotá sufrió mucho durante la guerra. En cambio, Fontibón se mantuvo, y incluso les mostraba yo ahí en la gráfica que mantuvo una población importante, fuerte. Los jesuitas se establecieron ahí, como les digo, o sea, el hecho de que estuvieran ahí los jesuitas les dio mucha importancia, porque los jesuitas pues eran muy buenos administradores. Los jesuitas hicieron mucho trabajo lingüístico, por ejemplo, por eso les decía yo que la lengua que se conoce es la de Fontibón. Entonces, gracias a
a esa alianza entre los indios de Fontibón y los jesuitas, el pueblo de Fontibón floreció, ¿sí? Y se convirtió en algo pues, más importante de lo que era en tiempos prehispánicos. No sé si con eso le puedo responder. Entonces, así deberían ser casi todos los pueblos. Este es un ejemplo que no corresponde a la zona, es Pucallpa, pero a finales del siglo XVI y ya en el XVII y XVIII se establecieron los pueblos tal como los conocemos hoy en día. Muchos de esos son municipios actualmente. En muchos debería haber iglesias como es de este estilo más o menos, con su plaza, su resguardo alrededor. Pero no tenemos, digamos, desgraciadamente el desarrollo urbano pues ha destruido la mayoría de esas iglesias hoy en día, por lo menos en los pueblos de Cundinamarca, ¿no? Se conservan más en Boyacá. Entonces por eso pues, en Boyacá hay más ejemplos de lo que era la arquitectura de la época de la fundación de los pueblos a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Este es un ejemplo de Pucallpa, pero hay muchos otros, ¿no? Y pasemos a la siguiente, que ya sería la última. Esto es un documento que encontraron en el archivo de las monjas de Monte Pulciano, pues aquí en Bogotá, sobre este pueblo. Esto es en Boyacá, ¿no? Ustedes conocerán Boyacá. Pero lo bonito es que aquí muestran bien cómo era cuando ya finalmente termina la guerra y todo eso, se establecen las encomiendas y se fundan los pueblos al estilo español. Entonces la traza urbana es esta: una iglesia, una plaza con una cruz en el centro y 4 capillas posas. Vayan a Sutatausa. Hoy en día es el complejo doctrinero, pero así eran todos, ¿no? Este es Boyacá, por ejemplo, que desgraciadamente pues ya no existe, pero hay evidencias como esta de que estos pueblitos, la mayoría eran así, y lo que hay alrededor es el resguardo y estos bohíos, que fíjense que siguen siendo los bohíos de toda la vida, ¿no? De hace 1000 años, en el periodo de Herrera, ¿no? Entonces siguen siendo más o menos así, y ya pues esto, bueno, aquí ya hay elementos españoles, hay puentes y cosas, ¿sí? Y hay corrales para animales, la iglesia por supuesto, pero más o menos esto sería una fotografía de lo que era un pueblo indígena o un cacicazgo hacia 1700, hacia el siglo XVIII. Entonces, bueno, y con esto yo, perdón, ya les doy la palabra, con esto pues yo concluyo mi presentación, espero que les haya gustado, y ya les doy la palabra a los que quieran hacer más preguntas, pues bienvenida. Una pregunta porque ahí con el mapa, no sé si este mapa tendría, o esta representación tendría una cartera en la parte de abajo, viendo Sí. la relación de los números y las letras. Ah, sí, claro, por supuesto. Yo aquí cometí una arbitrariedad que no se debe hacer, pero era para ampliar, porque esto es un detalle de un mapa mucho más grande, donde viene cada letra viene explicada, ¿sí? Pero es puro texto, lo que hay, o sea, debajo de esto hay texto, pero yo solamente tomé la parte gráfica, por supuesto, para que se viera pues, grande, porque es muy pequeñito, o sea, si lo hubiera puesto a la escala sería muy pequeñito. Quería mostrarles el pueblo y los linderos del resguardo. Los resguardos fueron creados hacia 1600, o sea, esto ya 100 años después de la creación de los resguardos. Sí, bueno, sí, adelante. Acerca de los puentes, que esto ya es más español. Cuando pasan, bueno, se ve en los mapas que mostraste que tenían que atravesar el río Bogotá, ¿solamente navegando o también construyeron? Sí, había balsas. Los españoles hablan de unas balsas que servían para cruzar el río, no había puente. Sí, además como es que el río, ustedes habrán visto que además eso, el curso cambia mucho. O sea, construir puentes, pues yo creo que aquí se puede, pero en el caso, por ejemplo, de lo que queda cerca de lo que hoy en día es Funza, ahí variaba mucho el curso del río, entonces lo más práctico era tener balsas. ¿O construían camellones? Camellones de cultivo, bueno, y camellones también para pasar, digamos, para no mojarse. Sí, allá atrás usted. Una preguntita acerca en Nueva Esperanza también hay que unos restos de un templo doctrinero. O sea, ¿ese se utilizaba para doctrinar a los indígenas de Soacha o
¿O cuál? Seguramente sí, porque ahí queda muy cerquita de Soacha. Está como, pero queda cerquita. Debió ser, bueno, si hay algunas ruinas ahí de algún templo, debió ser de algún momento, eso debió ser de algún pueblito, de alguna capitanía de Soacha. Sí, pero pues no estaríamos, pues habría que mirar y ver. Sí. ¿En dónde podemos encontrar artículos o materiales de tu trabajo para consultar? Bueno, para los que quieran, pues yo soy investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, yo ahí tengo mi página y ahí pueden incluso ustedes descargar algunos de mis trabajos, pero si quieren pues me pueden escribir y yo se los mando, les puedo mandar el PDF o en el instituto allá tenemos una librería, pues allá yo tengo también algunos trabajos publicados. Tienes un blog, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que se llama el blog? Se llama Imágenes y Espejismos. Se puede buscar fácilmente. También se puede buscar. Imágenes y espejismos. Y ahí encuentra mis trabajos, sí. Lo estuve revisando. Entonces, pues no es sino que me digan y me pueden escribir, si quieren les puedo dar mi correo electrónico a los que estén interesados, me escriben y yo les mando material y si tienen otras preguntas también que no quieran hacer acá, pues me las pueden enviar por correo. ¿Cuál es el correo? Es jgamboa. También yo. Sí, es jgamboa@icanh, o sea la sigla del ICANN, .gov con b pequeña, .co. jgamboa@icanh.gov